En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Basado en el mensaje que traje la semana pasada con respecto al paralítico y las pruebas que podemos tener como seres humanos, quise traer este mensaje hoy, y luego la próxima semana vamos a comenzar un nuevo ciclo, siempre en el Evangelio de San Juan, pero hablando de las enfermedades, las pruebas, cualquiera que sean, pruebas económicas, pruebas familiares, pruebas de estudio, pruebas en todas las áreas de nuestra vida, la verdad es que no son fáciles. Y la realidad también es que, como dije la semana pasada, esas pruebas vienen a nosotros, hay veces inesperadamente, cuando menos nos esperamos. Puede ser una tragedia, vemos lo que está sucediendo en California, ¿verdad? Con los incendios. Otros lados pueden ser terremotos, pueden ser huracanes, hambruna, ¿verdad? Donde hay falta de alimento. Y verdaderamente que vivimos en un mundo complejo. La clave es que como cristianos, cómo nosotros enfrentamos o afrontamos las pruebas que podemos estar viviendo ahora. Y tenemos que hacer memoria de cómo nosotros podemos decir, entre comillas, pudimos superar las pruebas pasadas, las pruebas del ayer. Y esas pruebas del ayer están ahí entonces para ayudarnos a nosotros en las pruebas presentes y en las pruebas que vendrán en el futuro. Estamos enfocados entonces en Primera de Pedro hoy, capítulo 1, versículos 6 y 7, en donde nos dice el texto bíblico. El apóstol Pedro habla a los creyentes ahí, ¿verdad? A los elegidos de Dios que se encontraban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, ¿verdad? Pero lógicamente esta palabra nos habla a nosotros hoy en día, en el 2018, porque es el mismo Dios, es el mismo Señor, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y nos dice ahí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro habló a estos creyentes en este periodo de historia, dado que la iglesia o los creyentes eran perseguidos. Muchos de estos eran perseguidos, una vez atrapados eran golpeados, encarcelados, poca alimentación. Las cárceles de aquel entonces no son como las cárceles de hoy día. También muchos de ellos eran crucificados, muchos de ellos eran muertos a espada, muchos de ellos fueron tirados al circo romano. No necesariamente tenían que ser en Roma, algunos eran trasladados allá, pero en esas regiones habían arenas o estadios, como se conocen hoy en día, en donde los cristianos eran expuestos ahí. Y esta era una de las grandes pruebas que la iglesia o los creyentes estaban viviendo, aparte de las pobrezas, aparte
de las enfermedades, aparte de las necesidades básicas que podían haber tenido. La prueba más grande que ellos tenían en este momento de la historia era que iban a ser puestos o expuestos a la muerte, simple y sencillamente por ser cristianos, por creer en el Señor Jesucristo. Y entonces su fe era probada constantemente todos los días, Y nos dice ahí con claridad entonces, en el versículo 6, dice ahí, vosotros os alegráis. ¿Cómo puede alguien alegrarse en medio de las pruebas? Bueno, si tenemos a Dios a nuestro lado, sabemos que todo lo podemos en Él, ¿verdad? Que Él es nuestra fortaleza. Aunque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Estamos claros en eso, ¿verdad? Pero el Señor nos da fe a nosotros. Él nos da fe. La fe que tenemos viene de Él. Es un regalo de Dios. Como todas las cosas que Él nos ofrece a nosotros. Son regalos. Y el creyente puede tener gozo aún en medio de las circunstancias que esté viviendo. ¿Recuerdan ustedes lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo este hombre llamado Pablo podía sentir gozo cuando estaba encarcelado, cuando era golpeado, cuando era vituperado, cuando era señalado, cuando no le daban alimentación apropiada, cuando estaba allá en el fondo de un pozo, de una cárcel? Y sin embargo este hombre alentaba a los creyentes que estaban allá afuera, los cuales también eran perseguidos. Y si eran hallados, eran golpeados, encarcelados, valga la redundancia, como mencioné anteriormente. Entonces este hombre basaba su fortaleza ¿en quién? En Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así que el creyente no vive por lo que ve. ¿O sí? ¿Ah? Por lo que pueda sentir. No es por lo que sentimos. Porque podemos sentir dolor, pero la fe nos da esperanza. Y eso es importante. Puede que no tengamos las cuestiones básicas en nuestra vida, pero tenemos fe a las promesas de Dios, que Él es nuestro Padre Celestial y que nada nos va a faltar. Amén. Esas son las promesas del Señor. Y existen 365 promesas escritas en la Biblia para nosotros. Usted puede ir a Google y puede escribir 365 promesas de parte de Dios para mí. Ahí le van a salir todas. Búsquelas, les animo. Póngalas en la refrigeradora ahí, cuélguelas en su auto antes de conducir. Lea una diaria para que su fe crezca, para que nuestra fe crezca, para que nos alimentemos de la palabra de Dios y podamos sentir gozo, que aún en medio de las tribulaciones, que aún en medio de las luchas, podamos nosotros salir adelante. Porque nosotros somos personas que tenemos esperanza. Otro punto importante es, ¿estamos transmitiendo esta esperanza a los no creyentes? Porque imagínense qué triste sería esto, que sus vecinos, sus familiares que no son creyentes, sus compañeros de trabajo, lo ven a usted desinflado. Y dice, bueno, no eres tú el que me decía a mí que todo lo puede en Cristo que te fortalece. Y sí, podemos tener malos días, como dije anteriormente. De la ceniza nos levantará el Señor, ¿no? Sí. Podemos tener malos días. Pero es nuestra actitud entonces diaria. ¿Cómo nos sentimos? Las personas no creyentes ven el gozo del Señor en nosotros. ¿O ven nuestras frustraciones? ¿O ven nuestras quejas? ¿O escuchan nuestras quejas? ¿O ven o escuchan las críticas que nosotros tenemos
hacia la iglesia o hacia las cosas de Dios. O ven o escuchan los inconversos que nos conocen a nosotros, que decimos, hombre, como dicen en mi país, puchica, si vos estás mejor que yo soy cristiano. Como hacían con Job, los amigos. Y hasta la esposa le dijo, mejor muérete, hombre. Solo te pasas quejando. Aunque Job no. Pero pueda que tu vida esté reflejando como aún peor, como una persona que no tiene esperanza, que no tiene fe, que duda de lo que el Señor puede hacer en tu vida a pesar de la prueba que estás viviendo. Y aunque no miremos el sol, pero sabemos que el sol está arriba de esas nubes. ¿Sí o no? Claro. Y podemos entender los tiempos de que cosas mejores vienen para nosotros. El hombre que hablé de la semana pasada en San Juan, el paralítico, tenía 38 años de enfermedad. Pero si se hubiera arrepentido, hubiera tenido toda una eternidad de bendición, donde no va a haber más dolor, más llanto, ni sufrimiento. Eso dice la Biblia, ¿no? Entonces nosotros como cristianos debemos de enfocarnos en las cosas que están por venir. Porque el creyente se goza en la esperanza futura, en las cosas que están por venir. Por eso el versículo 6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser. Y es clave ahí en el versículo 6 porque dice, es necesario, o si es necesario. Dando a entender que en algunas ocasiones vamos a tener esos conflictos, esas necesidades, esas preocupaciones. El texto lo dice. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir diversas pruebas? En varias pruebas. En varias pruebas. ¿Cuáles pruebas? Cualquiera que sea. Usted póngale nombre y apellido. Esas pruebas van a venir a tu vida. La teología de la prosperidad, yo escuché con estos oídos que Dios me dio a mí, a un predicador de la prosperidad, apellido Dólar, no sé si lo han escuchado. Él dijo, en mi iglesia, oígame, la iglesia es del Señor. Esta iglesia no es de Mari, esta iglesia es de Jesucristo. Él dice, en mi iglesia, dice, no quiero ver gente paralítica. No quiero ver gente en silla de ruedas, gente que tenga cáncer, gente que tenga sida, gente que tenga problemas de diabetes. Ay, yo lo vi. ¿Y qué es lo que él quiere? Lo que su apellido dice. No dolores, dólares. La teología de la prosperidad lo que dice es que everything is blue. Todo está azul. Si vienes a Cristo, no vas a tener problemas. Es más, hay una secta por ahí que dice, para de sufrir. No sé si usted lo ha escuchado. Para de sufrir se llama la Iglesia Universal. El lema de Iglesia Universal es para de sufrir. Esa es la mentira del diablo. Cuando tú vienes a Cristo, Jesucristo dice, el que quiera venir en pos de mí. Él dice, agarre sus maletitas y sígame. No, tome su cruz y sígame. La cruz es señal de dolor, de aflicción, de problema, de persecución. No puede haber cristianismo light. No puede haber un cristianismo sin la prueba. No puede haber cristianos que no padezcan algún tipo de prueba. Y alguien puede decir, el mismo enemigo te puede decir,
Si Dios te ama, ¿por qué te da pruebas? Qué interesante, ¿no? Para ser cristiano y ser probado, mejor me quedo no cristiano, diría alguien. El problema no es lo temporal, el problema es después. Porque la prueba más grande que el ser humano vive es la condenación. El ser humano en general. Ahorita podemos ser probados en todo, pero cuando usted muera y pase a la presencia del Señor, ¿qué viene? La gloria. No más dolor, no más sufrimiento, no más llanto, cero necesidades, si creemos. Mas el que no ha creído, ¿qué le viene? Fuego y azufre por una eternidad. Y ahí será entonces el lloro y el crujir de dientes, dice la Sagrada Escritura. Así que por un poco de tiempo, 70, 60 años, 80 años, 90 años o 100 años, si usted llegase a vivir los 100 años. No sé si alguno de nosotros logre llegar a los 100 años. Y no es una competencia. Si no llegamos, veo algunos que le hacen así. Pero si no llegamos a los 100 años, no se preocupe. Si usted está en Cristo, va a tener toda una eternidad por los siglos de los siglos en bendición. Nadie se alegra por eso. En bendición, en victoria en Cristo Jesús. Y me encanta acá porque hay 4 razones por las cuales podemos enfrentar las pruebas y al mismo tiempo regocijarnos en medio de ellas. ¿Por qué vienen las pruebas? Número 1, nuestra esperanza en Cristo nos muestra, nos señala lo que está más allá de la prueba. Ya lo dije ahora. Lo que está más allá de las pruebas que podemos vivir hoy, o lo que nos queda de vida, es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestra única esperanza. Y en medio de la prueba, Él está ahí. ¿Se acuerda Daniel? ¿Se acuerda el relato de Daniel? Cuando lo pusieron en el fuego, en el horno. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Cuando lo pusieron con los leones, ahí estaba el Señor. Cuando Dios prueba a Abraham y le dice, entrégame a tu hijo. Óigame, ¿qué tipo de Dios es este? La cultura de aquel entonces, para entender el contexto, es que los asirios, ¿verdad?, por lo general tenían un dios donde ponían al niño, al primogénito, lo metían adentro de esta estatua, ¿verdad? Moloch se llamaba el ídolo, y lo metían ahí, le prendían fuego y el niño moría quemado. Entonces era muy común que en ese tiempo las personas sacrificasen a un bebé para sus dioses, ¿verdad? Entonces cuando Dios le pide, dijo a Abraham, era muy común. Acuérdense que Abraham sale de ahí de Ur de los Caldeos, que hoy día es Irán, por ese sector de ahí. Y entonces ellos tenían todas estas creencias. Pero él no dudó, él no solamente dijo, bueno, yo te entrego mi hijo, sino que Abraham, y aquí viene lo bueno. Porque a diferencia de lo que los otros decían, Abraham reconocía a este Dios. Él dice, mi Dios, versión Mario Navarro, mi Dios no es como los otros dioses, mi Dios es un Dios de misericordia. Pero si Él me pide pasar por esta prueba de pedirme a mi hijo, yo se lo voy a dar, porque yo sé que Él no me lo va a quitar, sino que me lo va a ceder. Jehová va a proveer, es lo que le dijo cuando iban en camino para allá. Jehová proveerá por el sacrificio. En otra palabra, por aquel que te va a reemplazar a ti, Isaac,
Dios va a proveer a otro para que tú te quedes con él. Y podemos pensar en cómo se turbó el corazón de Abraham, claro, como padre, imagínense. No era fácil. Esa parte de que se turbó el corazón, Jesús se lo dijo a sus discípulos también en San Juan capítulo 14. Dice que no se turbe vuestros corazones, creéis en mí. ¿Se acuerdan? Y luego le dice en el capítulo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, pero regresaré y os enviaré a un consolador. Al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Podemos pasar por todas estas pruebas. Número 4, el gozo y la fe son fortalecidos en medio del sufrimiento. ¿Cómo puede ser alguien fortalecido cuando está sufriendo? Por cuanto somos débiles, somos fuertes en Él, dice el texto bíblico. Porque esa fortaleza no viene de nosotros. Vuelvo y repito lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí el todo lo puedo, no es que puedo hacer dinero. Pablo no estaba pensando en hacer dinero. Pablo no estaba pensando en emprender en una empresa, cualquiera que sea, como se lo quieren pintar algunos. Cuando Pablo dice que todo lo puede en Cristo, es que puede soportar cualquier tribulación que él pueda estar viviendo. Y por eso dice allá en Filipenses, regocijados en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque la fortaleza del Señor en medio de ese todo lo puedo, en medio de esa prueba, hizo que viniera el gozo en él, sabiendo que su esperanza estaba en Cristo y no en la circunstancia que él estaba viviendo. ¿Cuál es la circunstancia que usted está viviendo? Aquellos que están viendo el video. ¿Cuál es el problema que está viviendo? ¿Cuál es la aflicción que está viviendo? La pregunta del millón: ¿puede usted regocijarse en medio de esa prueba? ¿Puede usted regocijarse en medio del problema? ¿Siente usted que es fortalecido en medio de la prueba y ver más allá de lo que está al frente de usted? Vuelvo y repito, Pablo no estaba pensando que podía hacer todo en Cristo para hacer negocios. No estaba pensando en negocios. No estaba pensando en nada de esto. Estaba pensando en las pruebas que él estaba viviendo. Recordemos que cuando Jesucristo venga, Él va a traer una recompensa a nosotros, a ustedes y a mí, los que creemos en el Señor. Es más, esas recompensas, o parte de las recompensas, Él nos ha dado ya algunas. Por ejemplo, la fe es un regalo de Dios, ¿sí o no? La salvación es un regalo de Dios, ¿sí o no? La vida eterna es un regalo de Dios, ¿sí? Nuestra familia, nuestros hijos, la vida que tenemos es una bendición de Dios, es un regalo. El hecho que pasemos por las pruebas es un regalo de Dios. Y ya vamos a ver el propósito de las pruebas. Así que todas estas son bendiciones para nosotros. Aunque usted está pasando en medio del fuego ahorita, ¿cuál es su actitud? ¿Quejarse o levantar sus manos o doblar sus rodillas? O si no puede hacer eso, aunque sea sentadito o en pie o en su cama, y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Es que, pastor, viera la prueba que estoy viviendo con mis hijos. Mis hijos andan rebeldes en este momento. Pensaba que eran ovejitas y están como las cabras. Dele gloria a Dios. Porque usted no va a arreglar a sus hijos. Órale al Señor, y quien los va a arreglar a ellos va a ser el Señor, que comenzó la buena obra en ellos, en usted y en todos nosotros. Él la va a perfeccionar. ¿Sí o no? Muchas veces queremos ayudarle a Dios.
oremos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero la verdad, y en vez de sentir gozo en medio de esa prueba, por el problema que tenemos allí en la casa plantado, cualquiera que sea, nos quejamos, nos frustramos, y en vez de alzar nuestros ojos a Dios y decir, ¿de dónde viene mi socorro? No, de mí, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a arreglar. No. ¿De dónde viene nuestro socorro, hermanos? ¿Y cuántas veces nosotros mismos, lo digo por experiencia, queremos arreglar el problema? Miren, tenemos un auto, que tiene un carro, y el carro le está fallando, y usted dice, voy a ver, le levante el capó, yo lo voy a arreglar, dice usted, y no sabe nada de mecánica. Tiene un problema de plomería, yo llamo al brother Cuco. Sí, ¿para qué me voy a meter en camisa de 4 horas? No puedo. Tengo que llamar a alguien que sabe. O por lo menos que me dé indicaciones, ¿no? Si quiere cambiar el piso al cuarto, al piso, llame al brother. ¿Ah? Sí, y si yo no puedo, ¿para qué me voy a meter en eso? Nuestro ayudador es el Señor, hermanos. Es el Señor. En medio de las pruebas, allí está. Y Él le va a dar la recompensa a usted. ¿Qué dice la Biblia? Pacientemente esperé. ¿En quién? ¿Ah? En el Señor, ¿verdad? Pacientemente. ¿Qué significa pacientemente? Versión Mario Navarro. Quédese sentadito. Confíe en el Señor, que Él hará lo que tenga que hacer para resolver el problema. No estoy diciendo que se quede de brazos cruzados. Lo que sí estoy diciendo es que se quede sentadito. ¿Me doy a entender? Son dos cosas diferentes. Usted haga lo que tenga que hacer. Muestre confianza, muestre esperanza, pero al mismo tiempo deje que el Señor obre. En otras palabras, no trate, dígale al que está a su lado, no trates de ayudarle al Señor. Dígase, no trates de ayudarle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la vamos a volar. La vamos a volar. Nosotros glorificamos a Dios al persistir en medio de las pruebas. La palabra persistir la vemos allí. Y lo importante de persistir es que la vida del creyente no es una carrera de 300, 400, 800 metros. Es una maratón. Persistir implica soportar, aguantar. Usted que corre, ¿no? Corre, usted corre. O camina, va al parque y camina. Y comienza a caminar y su cuerpo comienza a sudar, a sentirse cansadito. ¿Qué es lo que usted más desea cuando se siente cansado y comienza a sudar? ¿Tomar qué? Y si no anda una botella de agua, ¿qué pasa? ¿Se desespera usted? ¿O dice, no, voy a seguir adelante, voy a terminar la mesa y cuando termine de darle las 2 o 3 vueltas al parque, voy a llegar a mi casa? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ir a tomar agua. O cuando llegue a su auto, porque la botella se le quedó en el auto, que puede ir al auto,
Y si está bien caliente, porque estaba caliente, híjole, se la trata de tomar y dice, esta agua está caliente, ya no me la puedo tomar. Pero tiene la esperanza que aunque no se pueda tomar esta agua ahorita porque está muy caliente, sigue adelante, persiste, sigue, continúa, no se detiene, no se frustra, sabe que tarde o temprano va a tomar agua. Esa es persistencia, seguir. Y tiene esperanza, tiene fe, que tarde o temprano va a tomar el líquido que tanto necesita para su vida. Entonces, tenemos que persistir. ¿Persistir en qué? ¿En la prueba? Sí, pero la idea es persistir en la fe. Persistir en la esperanza que está delante de nosotros. Que aunque por 38 años como el paralítico tuvo este problema, un día el Señor lo sanó. Sí. Aunque después se le dio vuelta al Señor, eso es una realidad. Pero nosotros que conocemos al Señor, entonces podemos ver con claridad 5 enseñanzas clave con respecto a las pruebas. Una, que las pruebas no perduran, o sea, no permanecen para siempre, pues, en muchos casos. Tenemos nuestras altas y nuestras bajas, las pruebas vienen, las pruebas van. Por eso dije, podemos ver hacia atrás y podemos decir, oh, el Señor me libró de aquella prueba. El Señor me libró de otra prueba. Y siempre vamos a tener pruebas, pero las cosas tienden a mejorar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ama. Y el Señor no le va a dar, dice la Biblia, que el Señor no nos va a dar una, ¿qué? Una carga, una prueba, que usted o yo no podamos, ¿qué? Soportar. ¿Qué es soportar? Aguantar, detener, sostener. Quiere decir entonces que las pruebas que tenemos hoy, el Señor nos ha capacitado para poder sobrellevarlas. ¿Cómo? Dándonos una palabra de 2 letras: fe. Dándonos esperanza. Dándonos a otros hermanos y hermanas dentro de la iglesia o familiares que muestran su amor, su apoyo a nosotros, y entonces podemos seguir adelante. Número 2, las pruebas sirven o tienen un propósito para que nosotros maduremos o crezcamos en fe. Esa carga que el Señor le da a usted tienen un propósito, no son a propósito. No son porque le voy a tirar esto a Mario, no. Él sabe lo que está haciendo. Y Él quiere ayudarte a que crezcas. La idea de madurar es depender ¿en quién? ¿En mí o en el Señor? En el Señor. La Biblia dice, no te apoyes en tu propio entendimiento o conocimiento. Dependamos y confiemos en el Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿En quién está confiando? En Jehová. En el Señor. No está poniendo su confianza en la cantidad de dinero que usted tenga en el banco o en su trabajo. ¿No? O en sus propias fuerzas físicas. Está confiando en el Señor, está dependiendo del Señor. Y entonces vamos creciendo como un niño. ¿Cuántos de ustedes actúan como un niño de 5 años? Estoy hablando de los adultos, no
estoy hablando de los que tienen 5 años. ¿Verdad que no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué decimos nosotros de nuestros hijos? Ya está madurando, está creciendo. Espiritualmente sucede lo mismo. Tiene que haber un crecimiento en fe desde el momento que usted se entregó al Señor. ¿Cuántos años atrás usted se entregó al Señor? ¿Usted siente que ha crecido, que ha madurado? No nos hemos graduado, ¿eh? Nos vamos a graduar ya cuando estemos en la presencia del Señor. Y es cierto, la fe de unos crece un poco más que la fe de otros. Entonces no podemos decir, yo tengo una fe como una semilla de mostaza. No. O yo tengo la fe como la semilla de un aguacate. ¿Usted ha visto la semilla del aguacate? Imagínese que alguien puede decir, no hermano, yo tengo fe como la semilla de un aguacate. ¿Qué está diciendo? Que tiene mucha fe. Y que bueno, lo felicito que tenga fe como semilla de aguacate. O la semilla de mango. O la semilla de naranja. Está bien. Pero ¿tiene fe usted? ¿Tiene fe? ¿Siente que ha crecido en fe? ¿Siente que ha crecido en esa esperanza? Si usted dice que sí, qué bueno. Si dice que no, bueno, comience a revisar su vida. Comience a revisar su vida. Las pruebas también producen tristeza. Esa es una realidad. Se muere un ser querido suyo, usted se va a sentir triste, va a llorar. No vamos a ser como los religiosos, ¿verdad? Que yo, no hermano, yo estoy fortalecido 100%. No, si hasta Jesús lloró, ¿verdad? Pero no quiere decir que perdió su fe. Pero las pruebas afectan nuestro ser. El hombre, el ser humano es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y cuando una de estas áreas está quebrantada, las otras dos partes también lo sienten, el efecto. Así que tenemos que entender eso. Las pruebas se presentan en varias formas o tamaños. Ya hablé de esto un poco. Económicas, enfermedades, una crisis familiar, un desastre natural, un accidente, de muchas formas. La clave es saber sobrellevar la prueba. Amén. Saber sobrellevar. Las pruebas no deben de alejarnos a nosotros de las cosas de Dios. Y el hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? No, porque perdió el trabajo. Porque está teniendo un problema familiar. Y el hermano, ¿por qué ya no tiene comunión con nosotros? Porque problema en el matrimonio. No. Nosotros somos como el carbón. El carbón usted lo saca del fuego y lo pone allá, a un lado, separado de los otros carbones que están encendidos. ¿Qué va a pasar con este carbón solitario? Se va a ir, ¿qué? Apagando o enfriando. No, debemos de estar donde tenemos que estar, en las cosas del Señor, con la gente que ama a Dios, juntos, unidos, sobrellevando las cargas los unos con nosotros, dice la palabra del Señor. Así que no deberíamos de alejarnos del Señor para nada. Y al final del versículo 7 dice, si lo pueden leer ahí, el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, estamos hablando de nuestra fe, dice que la fe nuestra es más preciosa que el oro. Primera de Pedro 1:7. El oro tiene un gran valor, ¿verdad? En el mundo que vivimos.
Pero el oro es pasado por fuego. Para llegar a ese estado de gran valor, tienen que ponerlo en el fuego ardiente, y toda la escoria y todas las impurezas del oro se caen, y el oro es purificado. Así es nuestra fe. Así somos nosotros. Somos purificados también por el poder del Espíritu Santo, por el Señor, que es el alfarero, y nos va moldeando y quita todo aquello que va estorbando nuestra vida. Como dice allá en Jeremías, que había algo en el barro, y luego dice que deshizo la vasija y la volvió a hacer de nuevo. El Señor quiere hacer cosas lindas en tu vida. El Señor quiere hacer cosas lindas en mi vida. Dejémoslo. Dejémoslo. Que las haga en nosotros. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. El cual, aunque perecedero, es el que tiene un fin. Pero nosotros no, tenemos esperanza. Nuestras vidas son eternas. La vida del ser humano es eterna. Su alma es eterna. Para condenación o para la gloria. Dice, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando Cristo venga, Él va a decir, bien, buen siervo y fiel. Fiel porque tuviste fe. Fiel porque aún en medio de las pruebas glorificabas y alababas y bendecías mi santo nombre. Entra en el gozo, en el regocijo de tu Señor. Y esas son las palabras que todo creyente debe de anhelar ese día. Cuando sea que Cristo venga o sea que nos llame a su presencia. Oiremos estas palabras preciosas de nuestro glorioso Salvador. Bien, buen siervo y fiel. Fiel no por el dinero que hiciste o por los negocios que hiciste. Fiel porque tuviste fe en Él. Porque creíste a sus 365 promesas que Él tiene para ti. Fiel porque testificaste de Él, aún en medio de tus pruebas. No te quejabas. No dejaste de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Llueve. Mire qué cosa. Con esto del clima, ¿verdad? En nuestros países. Cuando usted estaba allá y era cristiano y llovía fuertemente, usted agarraba sus botas, su sombrilla. Si tenía auto, pues iba en su auto. Si no tenía auto, caminaba. Aquí estamos bien comodones todos, y apenas un chichis, ay, no voy a ir porque está lloviendo. ¿Cómo? Es cierto. La cultura roba nuestra fe. La cultura nos impide a nosotros crecer. La cultura y el clima aquí de este país, es un país, doblega nuestra fe. Es la verdad. Ay, mucha calor. Como que si aquí no hubiera aire acondicionado. En el auto tiene aire acondicionado. Y si está en el invierno, tiene calefacción. No es como que va a ir al templo y se va a congelar. Hombre, si aquí hay calefacción también. ¿Verdad que sí? Y allá en nuestros países, con un ventilador que lo que tiraba era más aire caliente. Pero ahí estábamos, en las buenas y en las malas. ¿Sí o no? Es la realidad. ¿Cuántos cristianos usted conoce que su fe ha menguado por razones que no tienen sentido? Por ir a jugar fútbol, porque juega el Real Madrid con el Barcelona, porque hay un cumpleaños.
tremenda prueba. Hoy es el cumpleaños de mi hijo, entonces tengo que celebrarle. ¿Qué mejor forma de celebrar el cumpleaños de su hijo trayéndolo a la casa del Señor y decir: Padre, gracias por el cumpleaños de mi hijo, de mi hija? Y después vaya a celebrar. Y me invita también. Sí. Pero a veces tenemos nuestras prioridades como la J al revés. Upside down. Tenemos que entender nuestras prioridades delante del Señor. Las pruebas las vamos a tener. Amén. Usted tiene pruebas. Yo también. Pero sobre todas las cosas, tenemos al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores de nuestro lado. Agarrémonos de Él. Confíe y dependa de Él. Como dice acá, en lo cual vosotros os alegráis. Alégrese. Regocíjese en las pruebas. Es que no lo quiero que se vaya riendo por el medio de la calle ahí, ¿verdad? No. Como loco, dice el brother. No estamos hablando de eso. Usted no tiene que andar riéndose aún en medio de nosotros. No. A veces es puro wiri wiri. Vivamos una fe real. Una fe real. Tenemos pruebas. Gracias, Señor. Estoy acongojado por el problema que tengo. Estoy sufriendo, Señor. Cuéntele al Señor. Él sabe. Platique con el Señor. Dígale al Señor lo que usted está sintiendo, aunque Él ya lo sabe. Pero no se queje. Y dígale: gracias, Señor, porque en medio de mis pruebas, ahí estás tú como estuviste con Daniel. Ahí estás tú como estuviste con Abraham. Ahí estás tú como estuviste con David cuando venía el gigante, o cuando era perseguido por Saúl. Ahí estás tú, Señor, en medio de las tormentas, como estuviste con los discípulos cuando estaban en medio de la mar y les faltó fe. En vez de quejarse, dígale al Señor: aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Padre, gracias te damos por tu palabra, que viva, es real. Gracias por las pruebas, Señor, que muchas veces nos pueden doblegar. Pero tú estás con nosotros. Y aunque muchas veces podamos sentir que tú estás muy lejos de nosotros, como tú sentiste que tu padre te había abandonado, pero la realidad era otra. Tú estás con nosotros. ¿Por qué? Porque esa es una de tus promesas, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y después por toda una eternidad. Señor, pido que aumentes nuestra fe y que nos ayudes, Señor, a soportar cualquier adversidad, cualquier situación que podamos estar viviendo o que viviremos en el futuro. Te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da aliento. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro consolador en medio de nuestra congoja, en medio de nuestra lágrima. Tú estás ahí para infundir aliento a nuestro ser. Como dijeron tus discípulos con los cuales tú caminaste, Señor: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, gracias por Eduardo que fue operado. Gracias por su vida. Gracias por estos dos jovencitos que nos acompañan hoy día. Gracias por mis amadas hermanas que tienen enfermedades de muchos años, o un hermano de muchos años. Y muchas veces, Señor, es el pan de cada día, nuestros dolores, nuestras angustias.
Y muchas veces, Señor, hay días que son difíciles. Hay días, Señor, que no queremos saber nada de nadie. Pero tú estás ahí, Señor. Y aún de las cenizas tú nos levantarás. Y tú nos fortalecerás. Y, Señor, podré levantar mis manos a los cielos y alzar mis ojos al cielo y reconocer que mi socorro viene de ti y no de este mundo en que vivimos. Nuestro socorro viene de ti, Señor. Dígale al Señor esta mañana: Señor, ayúdame a crecer en ti. Ayúdame a glorificar tu santo nombre. Ayúdame a reflejar de que soy un hijo o una hija tuya, para testimonio de aquellos que no creen. Y como Pablo, Señor, pueda decirle a otros hermanos que también están en conflictos y en pruebas: hermano y hermana, regocíjese en el Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.